Entramos así al bloque formativo en este ciclo del Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 63 en el que me refiero a todo el Antiguo Testamento. Y dentro de los libros que estamos reflexionando juntos, estamos en el programa número 26 de libros sapienciales. Y hoy es el cuarto programa que le dedico al libro de la sabiduría. Muchos recordarán, y si no lo recuerdan, siempre los invito a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y escuchar los programas anteriores. En el último, hemos dejado las puertas abiertas a la confrontación que va planteando este libro de la sabiduría, aquí donde estamos llegando, y digo, el estilo de vida que caracteriza a los impíos, les había dicho, y el propio de los justos. ¿A qué se llama impío en la Biblia? Vamos a repasar donde dejamos la vez anterior. Impío es el no piadoso. Viene a ser como lo contrario, el antónimo del término justo. Justo es un término que quiere decir santo. Entonces, el estilo de vida que caracteriza a los impíos y el propio de los justos se ve confrontado en esto que vamos a leer ahora. Los invito al libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra de Dios, aquí vamos a ver que se describe la filosofía de los impíos, o sea, el modo en que ellos veían las cosas, donde aflora toda la tristeza del mundo antiguo, del mundo pagano. Miren lo que dice, repito nuevamente, Sabiduría capítulo 2, versículos 1 al 3. Ellos se dicen entre sí, razonando equivocadamente. Breve y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Hemos nacido por obra del azar, y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo, y el pensamiento una chispa que brota de los latidos del corazón. Cuando ésta se extinga, el cuerpo se reducirá. Disculpen. El cuerpo se reducirá a ceniza, y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Esta es la expresión claramente de la fugacidad, o sea, ¿qué llamo fugacidad? A lo rápido que pasa la vida. Cuando una persona no tiene fe, vive en un mundo pagano, abstracto, un mundo fútil, si se quiere, un mundo donde todo es vanidad y no disfruta de la vida. Cuando se pone a pensar en qué será de mí, no tiene horizonte al no haber encontrado a Cristo. Voy a volver a estas palabras porque son palabras que hoy las escuchamos en mucha gente que no es creyente y que se plantea esta situación. Ellos se dicen, repito, entre sí, razonando equivocadamente. Se advierte esto por parte del autor de este sabio. Ustedes recuerdan que, vamos a repasar mejor, el equívoco es una distorsión de la realidad o de la verdad. Entonces, cuando uno razona equivocadamente, eso significa que uno está razonando, desviando la verdad, voluntaria o involuntariamente. Eso será
un segundo juicio. Como en todas las cosas, primero se realiza un juicio ético y luego viene el juicio psicológico. En este caso, el juicio psicológico será: ¿lo hará voluntariamente? ¿Lo hará involuntariamente? Cuando uno razona algo equivocadamente. Es distinto de razonar erróneamente. Voy a decirles la diferencia, a pesar de que algunos oyentes la pudieron haber escuchado en algunos programas cuando me referí a la diferencia entre error y equívoco. Esto es más amplio. Cuando uno razona erróneamente, significa que dentro de la ratio, de la razón, estoy incluyendo elementos que no debería incluir, pero que muchas veces, por las emociones que vienen patologizadas, emociones que vienen como enfermizas, por ejemplo, la tendencia a pensar mal, es un pensamiento contaminado que tiene la persona y casi todo lo ve mal. Cualquier cosa que no le gusta ya aplica algo extraño. Es decir, no siempre, para hacerlo más simple, en el razonamiento integramos los elementos correctos a un razonamiento. Por eso uno primero tiene que discernir los elementos uno por uno. Una vez que lo tiene bien discernido cada elemento, o sea, bien purificado, como bien limpio, ahí realizamos un razonamiento. Pero el error está en no saber distinguir qué cosas entran en el razonamiento y qué cosas no entran en el razonamiento. En cambio, razonar equivocadamente es razonar desviando o distorsionando la verdad o la realidad. ¿Se dan cuenta cómo hay que estar muy atentos para poder entender muchas veces palabras que uno las lee y sigue de largo? Vuelvo al texto, Sabiduría 2:1-3. Ellos se dicen entre sí, razonando equivocadamente, porque todos sabemos, y también sabían en esa época ya los creyentes, que existe la inmortalidad. Todavía, por supuesto, el Señor Jesús, esto me siento obligado a aclarar, no había llegado a la tierra, todavía no se podía hablar de la palabra resurrección. Pero empiezan a hacer un análisis filosófico, como advertí. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin. O sea, termina y termina. Ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. El abismo es lo que se llama el Sheol en la mentalidad judía, que es el lugar espiritual donde van dicen los hebreos, los refraim. Los refraim son los espíritus sombríos, porque claro, nada podía ser avalado, todavía no había llegado Cristo, todavía no había resucitado el Señor. Entonces el lenguaje es un lenguaje que en Biblia se dice se apocopa. Apocopar significa hacerse sombrío. Cuando un lenguaje se apocopa o un texto se apocopa, estamos diciendo que no hay elementos claros, porque lógicamente, ¿cómo va a haber elementos claros sobre la vida eterna si todavía el Señor no había llegado al mundo, todavía el Señor Jesús no había resucitado? ¿Me comprenden? Entonces, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo, de ese lugar espiritual que es el Sheol. Hemos nacido por obra del azar. Una persona no creyente no sabe, todavía no conoce, que no se nace del azar. Para los creyentes, el azar no existe. Lo que sí existe es la divina providencia. Nosotros, como cada hombre, es único e irrepetible, hecho a imagen y semejanza de Dios,
a través del libre albedrío, o sea, la capacidad para poder elegir en su vida. Por tanto, cuando ellos dicen hemos nacido por obra del azar, es como una casualidad, y nosotros la palabra casualidad no la usamos, sino que usamos causalidad, porque Dios es la causa primera de todo. Nosotros vinimos por voluntad de Dios. Continúa el texto, y después será como si no hubiéramos existido. O sea, venís al mundo del azar, te vas y es lo mismo que no pasó nada. Nuestra respiración no es más que humo, y el pensamiento una chispa que brota de los latidos del corazón, o sea, de la interioridad de la persona. Cuando ésta se extinga, o sea, ya no está más, el cuerpo se reducirá a ceniza y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Es totalmente lógico que las personas, cuando no tienen fe, llegan a un punto de su reflexión en que les parece todo vano. ¿Para qué trabajé? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me esforcé si todo pasa? Y ahora que construyo esto, ¿de qué me va a servir? O sea, la tendencia, cuando una persona no tiene fe, es caótica, le anuncia el caos, y ahí hay una pérdida de sentido de la vida total. Por eso nosotros, por gracia de Dios, porque podemos ser uno de ellos, pero por gracia de Dios que nos ha dado este don de la fe, vemos las realidades de la vida de otra manera, viviendo el presente. A cada día le basta su afán. No hay que ocuparse tanto del futuro como lejano, como lo vengo explicando en otros programas. Hacer proyectos semanales, mensuales, hasta un año, hasta 2, es lo conveniente. Entonces, les decía, este análisis filosófico que nos narra Sabiduría 2, 1 al 3, es fruto de las personas que en la Biblia se conocen bajo el nombre de los impíos, o sea, en contraposición con los justos, las personas que abrazan la fe. Hablo de la fugacidad de la vida, de lo rápido que pasa la vida, y ellos, ante este planteo, se responden: ¿qué queda después de la vida? Entonces, ¿cuál es la actitud que proponen? Fíjense qué interesante la actitud que proponen. Esto es lo que sigue. Los voy a llevar al libro de la sabiduría siempre, capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice la palabra: vengan entonces y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape ninguna flor primaveral. Esto es lo mismo que la advertencia que hace San Pablo cuando se refiere al poeta griego Menandro y dice: tengan cuidado con aquellos que dicen, comamos y bebamos que pronto moriremos. Esta voz nos resuena justamente a esto: embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes, o sea, pasala bien, apurate acá, que no te importe nada, metete en todo lo que te gusta, no importa el desorden a qué te lleva. No es así la vida. Qué grave error. Pero ante voy a quedar hecho cenizas, hay una desesperación por largarse a eso en ese planteo que ellos hacen. Entonces, frente, reitero, a la fugacidad de la vida, la única salida que encuentran es el gozo efímero, el gozo transitorio. Vamos a ir más adentro todavía en el texto, Sabiduría 2,
lo llevo del 8 al 11. Dice, coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía, porque eso es lo que nos toca y esa es nuestra herencia. Oprimamos al pobre a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos al anciano encanecido por los años. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. ¿Y qué tal? Qué texto, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a repetirlo. Sabiduría 2, del 8 al 11. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía, porque eso es lo que nos toca y esa es nuestra herencia. Oprimamos al pobre a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos al anciano encanecido por los años. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Qué fuerte, o sea, no me importa nada. Mucha gente lo dice hoy en día, no me importa nada. Y tal vez uno le advierte, eso no es correcto. No lo hagas, no está bien, éticamente, humanamente, no está bien. No importa, yo lo hago, porque acá es la ley de la selva, sálvese quien pueda. No, no es así, pero, claro, una persona que no utiliza el sentido común, aunque no sea una persona de fe, ahí está el secreto. Es como un ser perdido, vamos a decirlo en pocas palabras, sin hacer comparaciones con nada. Es un ser perdido. Qué lástima que haya personas que se vayan así de la tierra, sin saber lo que viene, porque no han conocido al Señor todavía. Bueno, este lenguaje poético, quiero decirles, expresa una actitud vital, la de aquellos que, digamos, saben que todo pasa rápidamente, que después de la muerte no queda nada y que por lo tanto lo único que vale la pena es gozar del momento presente, aún practicando la injusticia y haciendo de la fuerza la norma de la justicia. Claro, a esta filosofía de los impíos, repito, se opone la actitud del justo, cuyo elogio se hace en este libro. No quiero terminar hoy el bloque sin dejar de asomar esto. Repito, la oposición a todo esto es la actitud del justo, o sea, del hombre de fe, que va conociendo al autor, creador de la vida y a su consumador, que es Dios. Observemos lo que viene en Sabiduría 2, 21 al 22. Así razonan ellos, pero se equivocan, se refiere a los impíos, porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. O sea, es una actitud negacionista la actitud del impío. Quiere imponer su forma negativa de ver y vivir la vida. Pero vamos de vuelta a lo que implica la actitud contraria al impío, que es la del justo, reitero. Así razonan ellos, pero se equivocan, o sea, están distorsionando la realidad, la verdad, porque su malicia los
ha enceguecido. Esto sucede cuando una persona se inclina por las sombras de la vida, por todo lo que es tiniebla. La gente se enceguece porque la tiniebla o las tinieblas en su conjunto no permiten a una persona ver con claridad las cosas. Por eso nunca hay que pasarse del lado de las tinieblas. Para ver hay que estar siempre del lado de Dios. Dios es luz. Todo lo que no es Dios es tenebroso. Dios es luz. Por eso San Pablo insiste en la carta a los romanos, por ejemplo, permanezcamos en la luz. Somos del día y de la luz, no de la noche y las tinieblas. Entonces, repito nuevamente los dos últimos versículos, cuando aquí dice, no esperan retribución por la santidad. O sea, la santidad es un camino, que es el camino que estamos abrazando los creyentes, con mayores o menores errores, con mayores equívocos o menores, pero estamos en el camino. El camino es el camino de la santidad. Nadie se vada ni piense, no, yo no estoy entonces en este camino. Sí estás, sos bautizado, sos buscador de Dios, estás yendo por el camino de la santidad. Convencete si hasta ahora no te convenciste. No andemos con más vueltas en la vida, porque ustedes ven la fugacidad de la vida. O sea, ¿me juego y entro en el camino de santidad o qué hago en la vida de fe? ¿Es un entretenimiento para mí o es una convivencia con Dios a través de Cristo, la Virgen, los ángeles y los bienaventurados? Esto tiene que quedar muy claro para nosotros. No esperan ellos retribución por la santidad. San Pablo dice, yo espero llegar a la corona de la gloria, cuando hace la comparación en la segunda carta a los Corintios entre los atletas que ganan coronas de laureles, pero se marchitan, dice San Pablo, ¿no? Él dice, adquiramos esa disciplina como tienen los atletas, nosotros en la vida espiritual, siendo muy perseverantes, en la formación, en el servicio, en la oración. Pero la corona nuestra no se marchita, es la corona de la victoria. Lo que hace San Pablo es mostrar cómo se dedica un atleta a ser muy disciplinado en lo que emprende. De la misma manera, en el orden psicoespiritual, los cristianos debemos ser como atletas para llegar a una corona que nunca se va a marchitar, que va a ser la entrada al cielo. Mateo capítulo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve preso y me vinieron a ver. Es decir, hay tantas invectivas que nos da el Señor. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, la vida eterna. Vamos a llegar entonces hasta aquí. Está muy sabroso, como ven, el desarrollo del libro de la sabiduría. Y me tomo todo el tiempo para explicarles, a fin de que toda la audiencia pueda siempre comprender bien. Por eso desgloso los temas en profundidad para que todos ustedes puedan comprender, porque esto es para todos, no para algunos solamente. Bien, siempre sepan que todo lo que enseño, mis programas quedan grabados en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Los pueden volver a escuchar allí.